Hola, ¿qué tal, amados hermanos? La razón por la cual quiero hacer el día de hoy este video, pues es como enseñanza a un acontecimiento que tuvo que ver hace algunos días, y es precisamente esta imagen que tú estás viendo. El título de este pequeño video se titula El enojo, el manotazo del Papa. Y como siempre quiero empezar con un texto bíblico, que en este caso es Efesios capítulo 4, versículo 26. Y dice: si se enojan, no pequen, que no se ponga el sol mientras estén enojados. Palabra de Dios. Hace algunos días le dio vuelta al mundo esta imagen, este video, donde el Santo Padre, por si alguno no sabía lo que sucedió, pues iba saludando a la multitud. De repente, pues el Santo Padre tenía que empezar a caminar hacia otro lado, y una señora en concreto, que lo jaló de la mano, y el Papa tuvo una reacción, dándole un pequeñito manotazo, sin intentar justificarle. Es lamentable ver cuántos videos en YouTube, en Facebook, en todas redes sociales, pues criticando al Papa sobre pues este acontecimiento. Y en el momento que yo estaba viendo la noticia, pues en mis adentros también llegué a pensar, pues ¿cómo? Si es el Papa. Y es que, hermanos, se nos olvida que el Papa también es una persona, y que el Papa también siente, también es de carne. Y si nosotros, que somos simples servidores, tenemos tentaciones, cuánto y más el Papa con la responsabilidad que tiene encima. Y fíjate que pues en el momento yo pensé así, ¿verdad? Tal vez en sentido de crítica en mis adentros, como diciendo, ¿cómo voy a creer? Pues bueno, resulta que ese mismo día por la tarde me fui a jugar fútbol, y resulta que también tuve una reacción de enojo a lo que yo entendí una agresión hacia mi persona, donde terminé siendo expulsado del partido. Y a raíz de todo esto, pues el Señor me hizo pensar y ver que pues qué fácil es uno pensar cosas de otra gente, o de hablar y decir, ay no, el Papa, ¿dónde voy a creer que? Y uno mismo puede pasar por esa situación. Esa es la primera parte, que es pues delicada. Es triste, repito, ver personas que hacen videos diciendo que el Papa es un antipapa, que deberían correrlo, que es un hereje, y realmente pues yo pregunto, ¿y tú cómo estás? Ahora, lo que acabamos de leer, San Pablo dice, si acaso se enojan, si se enojan. La Biblia nos enseña que pues el cristiano se va a enojar. ¿Por qué? Porque somos de carne y hueso, somos humanos. El mismo Jesucristo se enojó cuando entró al templo y volcó todas las mesas y corrió a los vendedores del templo. Pero la segunda parte, hermano, dejando ya un poco esta situación, la segunda parte sobre el enojo, yo quiero compartir contigo, analizar 3 o 4 textos bíblicos sobre el enojo, y sin juzgar, sin criticar, sin decir si estuvo bien o si está mal, pues analizar lo que dice la Escritura. Y ante todo sí te pido que levantes, aunque sea un Ave María, un Padre Nuestro, por el Papa. Vemos muchos que le criticamos y que hablamos de él, que decimos que está haciendo esto y esto y esto otro mal, y nada más decimos, bueno, pues hay que orar por él, pero realmente no somos capaces de levantar una oración por el Santo Padre, que a mi ver ha hecho las cosas muy bien. No es que yo sea un papista o que le esté echando porras, simplemente que la Escritura nos enseña que si alguien va a estar fortalecido porque el Espíritu Santo siempre le apoya y está con él, pues es el Papa. Pero pasando a lo siguiente, si tienes tu Biblia a la mano, pues quiero compartir contigo algunos textos bíblicos, analizar qué nos enseña precisamente sobre el enojo,
sobre la reacción que uno pueda tener, repito, sin llegar a juzgar, sin sacar conclusiones de que si el Papa la regó, o si estuvo mal o si estuvo bien, sino entender y conocer lo que dice la Escritura para aplicarlo en primera persona. Entonces te pido que si tienes tu Biblia por ahí, o si no, pues anota los textos y después tú también los puedes analizar. Yo tengo 4 textos que quiero sí compartir contigo. El texto con el que iniciamos este video, Efesios 4, versículo 26, dice el apóstol San Pablo: si se enojan, no pequen, que no se ponga el sol mientras estén enojados. Vemos aquí que el apóstol Pablo entiende que el cristiano pues es de carne y hueso y que pues se puede enojar por situaciones, pero nos dejan claro: no pequen. A mi entender, el Papa no pecó en esto, y más aún el Papa fue capaz de pedir perdón públicamente al siguiente día, que es un gran ejemplo para nosotros. ¿Cuántas veces faltamos, nos enojamos? Y hay muchos de nosotros que tenemos enojos y amarguras de años con hermanos, con primos, con familiares, y no somos capaces de decir perdón. Entonces, ¿te es lícito como cristiano enojarte? Sí, pero sin llegar a pecar. Segundo texto que quiero analizar junto con ustedes, ahí Efesios, otra vez, Efesios 4, pero ahora en el versículo 31, un poquito más abajo, dice San Pablo: toda amargura, enojo, gritos, maledicencia, malicia, desaparezca en medio de todos nosotros. Palabra de Dios. Entonces, el apóstol San Pablo nos da este consejo de decir que toda ira, que todo coraje desaparezca. El día que te digo que fui a jugar, que me enojé, que grité, en realidad yo me sentía mal. La persona con el muchacho que por ahí pues tuve el altercado, yo creo que él entendió que realmente me agredió, y él fue a mí a darme la mano, y yo, como todo un pagano, pues no se la quise dar, y hice berrinche y grité y me enojé. Pero ahora entiendo que el apóstol San Pablo dice que toda esa amargura, que todo ese enojo, gritos, se aparten del cristiano. No sé si tú te dices cristiano y repito, y estás enojado con un hermano por un terreno, con tu papá, con tu mamá: no le hablo, no me habla. O más aún, por terceras personas, porque aquel dejó a mi sobrina, porque me engañó a mi prima, y ves a otra familiar de aquel que le hizo un daño a tu prima y le tuerces la boca y no le hablas. Que toda amargura salga de ti. El próximo texto bíblico que quiero analizar contigo es Santiago, capítulo 1, versículo 20. El apóstol Santiago dice que la ira del hombre nunca realiza la justicia de Dios. Palabra de Dios. En pocas palabras, hermano, por más que tú y yo hagamos berrinche y gritemos y nos enojemos, no traerá la justicia de Dios por eso. Tú puedes estar bien enojado con tu pariente porque te robó 2 metros de tu terreno. Eso no hará que Dios te haga justicia. Al contrario. Al contrario. Sé que esto pues es difícil. Es difícil cuando no se lleva una vida de oración, cuando no se busca el perdón, el amor, el dar, el donarte, el servir. Pero tu enojo no hará justicia. No porque tú avientes chispas y te enojaste, y más aún aquellos que están enojados y ofendidos porque el Papa le dio un manotazo a esta persona. Y dicen: ya ves, la iglesia no sirve para nada. Como si la iglesia como tal tuviese culpa de mis actos, de mi pecado. Tercer texto bíblico que quiero compartir, cuarto. Salmos 37, el versículo 8 dice:
deja la ira, o sea, no te enojes, y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Vemos pues, hermano, que pues el enojo no nos lleva a ningún lado. El estar de berrinchudos, de malmodosos, nos lleva, dice la Biblia, a hacer el mal. Sin juzgar lo que nuestro Santo Padre hizo, o sin tú mismo martirizarte porque alguna vez hiciste eso. Dios nos perdona, pero tomemos el ejemplo del Papa. Pidamos perdón, pide perdón. Y en adelante, pues tratemos de ser felices, de disfrutar, de gozar la presencia de todos. Que si alguien te hace una carita, pues, no te enojes. Hoy en día somos tan intolerantes entre nosotros mismos, que si una persona no te saludó, tú ya, no, hombre, te digo, a lo mejor ni te vio. O que si el padrecito de la parroquia a ti no te saluda y saluda a aquellos, bueno, pues ve tú y salúdalo, dale un abrazo, y déjate de estar con que sí, porque si te enojas terminarás haciendo lo malo. El último, Eclesiastés 7, versículo 9, y yo nada más te estoy diciendo 5 textos, pero hay muchísimos textos en la Biblia que hablan sobre el enojo. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Palabra de Dios. No te apresures al enojo. No te irrites pronto. Entiendo y estoy seguro que Dios permitió esta escena con nuestro Santo Padre para que nosotros los discípulos primero entendamos pues que el cristiano también se enoja, que el cristiano tiene reacción, pero sobre todo públicamente pedir perdón como lo hizo el Papa. Que ahora sí que, como se dice, me quito el sombrero con esa actitud de nuestro Santo Padre, que fíjate, los que lo atacan, los que dicen que es un hereje, que sabe qué, pues sí, hasta video te sacan donde el Papa pues recibe el jalón y le da el manotazo, pero no sacan nada acerca de que ya pidió perdón. En conclusión, todos podemos tener un momento de coraje en reacción a algo, pero debemos a toda costa evitar el tratar de enojarnos. Debemos de tratar de controlarlo. Debemos de tratar de ser lentos a la ira, al coraje, al estar furioso. Y más aún en este principio de año, hermano, yo te invito a que si tú tienes un coraje, una ira, un odio hacia alguna persona por X razón, lo que tú me digas, tal vez tú dirás, sí, pues como no te lo hicieron a ti. Bueno, pues en este caso aplica eso a lo que le hicieron al Papa. Pues tú dices, ¿cómo voy a creer que le dio el manotazo? Sí, pues como no te jalaron a ti. Entonces, hermano, pues te hago esta invitación. Uno, que dejemos de criticar al que tal vez se enojó y que levantemos una oración por él. Y dos, a que si tú tienes algún enojo, un coraje con alguien, pues que termine ahí. Y que en adelante, pues tratemos de no enojarnos tanto. Termino con esto. Te habló tu hermano y servidor en Cristo, Toño García. Que el Señor te bendiga. Gracias.